Chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el vídeo de hoy me gustaría tratar un punto que lo creo muy importante, ¿vale? Para mí ha sido en todo mi proceso y espero traeroslo de una manera sencilla y fácil de entender. Y es cómo Dios, ¿vale? Yo voy a poner a Dios porque creo en Él, cada uno puede tratarlo como crea oportuno. Esto no es ningún tipo de ideología, no quiero implantar nada. Puedes llamarlo Dios, universo o simplemente puedes dejarlo omitido. A mí me gustaría hacer referencia a Dios, lo que ha supuesto para mí en todo mi proceso, para confiar en Él y asimismo trabajar desde la identidad que siempre he deseado, desde esa identidad que vamos buscando, como si ya tuviéramos ese resultado o como si ya tuviéramos todo eso que estamos buscando, pero que muchas veces en todo nuestro proceso no sabemos quién tenemos que ser para meter el trabajo o hacer las acciones necesarias como si fuéramos esa persona que ya tiene todo. Esto es un punto bastante relevante, un punto en el cual me gustaría que se preste atención y que se comprenda, porque para mí ha sido un antes y un después en todo mi proceso. Cuando yo he comprendido cómo tengo que trabajar todos los días, cuando yo he comprendido qué persona tengo que ser, es cuando todo se ha ido desbloqueando para que todos esos resultados que estamos buscando vayan llegando por consecuencia a la persona que somos. Me gustaría partir de la base que si estamos trabajando como si fuéramos esa identidad que ya tiene todo lo que deseamos, esa identidad se trabaja desde la incomodidad, pero a la misma vez sintiéndonos cómodos. Es decir, tenemos que buscar ese placer en esa incomodidad desde el trabajo que estamos metiendo como si ya fuera la persona que tiene todo. Si tú te mantienes en tu zona de confort, si tú haces siempre lo mismo, te mantienes en el mismo rango de trabajo, no te sacrificas lo suficiente, no pones trabajo de más, no metes las acciones como si ya fuera esa persona, sin miedo, sin limitaciones. Si tú no te sientes como si fueras ya esa persona que tiene el resultado, por consecuencia todo se te va a retrasar en tu proceso. Seguramente te puedas meter hasta en un bucle que no termines atrayendo todo eso que vas deseando. Esto es lo que yo he comprendido en todo mi proceso, que tú tienes que poner el trabajo como si fueras esa persona que ya lo tiene y no como una persona que está buscando un siguiente nivel en su vida. Es así mismo, ¿vale? Que yo desde que he desarrollado muchísimo más la creencia en Dios, cuando yo he hecho más por estar en su presencia, estar pendiente y el centro de Él en mi vida, es cuando yo he desarrollado esa fe como si fuera la persona que mete el trabajo necesario todos los días, como si ya tuviera ese resultado. ¿Qué significa esto? Que si tú desarrollas la fe como si fuera ya la identidad que deseas, tú te arriesgas, tú sientes más presión en tu día a día, tú tomas más riesgo, tú no vas pensando en qué sucederá si fallas, sino que piensas en qué sucederás si terminas ganando ese día, si terminas metiendo las acciones como si ya tuvieras ese resultado. Yo lo que he comprendido en todo mi proceso, y diría que es uno de los puntos más claves que así me han permitido que atraiga todo eso que voy deseando, es sentirme agradecido en el momento presente, valorando nuestro momento de ahora, que es lo único que tenemos, valorando ese trabajo que metemos diariamente, todas esas acciones que hacemos día a día, cómo nos sentimos, cómo pensamos, haciendo la voluntad de Dios frente a la nuestra egoísta, haciendo el bien, apartándonos de todos esos pecados que realmente cuando tú caminas en pecados constantes, ya sea la gula, vicio, fiesta, droga, etcétera, si tú te andas caminando en pecados, tú vas a sentir miedos, desconfianza, incertidumbre, dudas, te vas a sentir mal, culpa, vergüenza, arrepentimiento. Cuando tú entras en un estado de vibración tan bajo, es imposible que por mucho que hagas atraigas lo que vas deseando, porque de lo más importante en todo nuestro proceso es cómo nos sentimos la mayor parte del tiempo. Pero si tú no te sientes bien contigo mismo, si tú no te sientes bien y disfrutas de tu proceso diariamente, es imposible que metas las acciones como si ya creyeras que tienes ese resultado. Y a ese punto hay que llegar. Hay que llegar al punto
de disfrutar del proceso sin que nada de fuera te importe, ya sean los resultados que no tienes todavía, ya sea ese dinero que te falte que estás buscando, ya sean esos métodos, esas estrategias, eso que te crees que te falta de información. Todo viene partiendo de la base de cómo piensas la mayor parte del tiempo, de cómo te estás identificando, de cómo te sientes. Si tú te sientes genial contigo mismo, tus pensamientos van a ser de calidad. Te vas a tener un autoconcepto, vas a tener sobre todo un autocontrol sobre ti que te va a permitir que vayas siendo la persona por cómo se siente, seguidamente por lo que hace y finalmente por lo que obtiene. Dios siempre nos paga en consecuencia a quién somos, no a lo que vamos teniendo. No significa que porque tú tengas ciertos lujos, más posesiones, vengas de una familia mejor, que Dios te va a pagar más en consecuencia de eso. A Dios le da igual totalmente todo el tener tuyo. A Dios lo que le importa es lo que haya dentro de ti, quién seas en cada momento, esas intenciones, esos sentimientos, esas emociones, ese trabajo, esa voluntad suya que pones por delante, ese bien que haces continuamente al prójimo, esos pecados que apartas de tu vida. Todo eso realmente es lo que valora Dios en ti y te va pagando. Te va metiendo también esas pruebas de dificultad para que tú vayas siendo. Dios te va a dar siempre lo opuesto a lo que tú pides. Tú pides un siguiente nivel, Dios te va a meter más dificultades. Tú pides más dinero, Dios te va a meter prueba de fe. Tú pides mayores resultados, Dios te tiene que meter mayores adversidades. Siempre es lo contrario a lo que tú pides, porque lo primero es el carácter, lo primero es tu identidad. Conforme tú tienes la identidad, todo llega por añadidura, porque esa identidad es la que va a encontrar el reino de Dios, ese estado de paz, de calma, de tranquilidad, de fe, de bienestar, de humildad. Todo eso es lo primero que tenemos que encontrar. El ser es lo primero, seguidamente hacemos como si ya fuéramos esa persona, inevitablemente en el tiempo manteniéndonos en ese disfrute del proceso, identificándonos como la persona que deseamos la mayor parte del tiempo. Termina Dios entregándonos el resultado, el tener que tanta gente busca, pero que muy pocos terminan encontrando, porque no comprenden el proceso, intentan hacerlo al contrario, intentan irse al tener, hacer y ser esa persona, pero es al contrario, ser, hacer y por último tener. Y es así mismo que, como bien dice este vídeo, deja de preocuparte, confía en Dios. Así es como debes de ser la identidad que deseas. Confiar en Dios, ponerlo en sus manos. Cuando tú tienes fe en Jesús, en Dios, en tu proceso diario, es cuando tú te identificas la mayor parte como esa persona que no necesita, porque ya se siente que lo tiene. Cuando tú necesitas, cuando tú entras en un estado de carencia, de necesidad, de búsqueda constante, de incertidumbre, de miedos, tú sabes que no eres merecedor en tu día a día. Por eso todo lo que vas haciendo, como que te falta esa pizca de más, de saber que no te lo has dejado todo en tu día a día, que tal vez algo te ha faltado, que te has ido de distracciones a la calle, que has quedado con tu amigo antes de hacer esas tareas que sabes que te pertenecen, que has fallado a tus hábitos, que no has metido el trabajo que deberías, que no has aportado lo suficiente de valor al mundo, que no has ayudado al prójimo, etcétera. Por cualquier de estos medios, Dios te lo va a hacer saber por tus sentimientos. Tus sentimientos son tu guía, tu sistema de monitoreo constante. Como tú te sientas, es lo mejor que puedes orientarte para saber si estás pensando bien y en consecuencia para saber si vas por el camino correcto. Si tú no te sientes bien contigo mismo la mayor parte del tiempo, significa que no estás pensando bien, lo que es lo mismo que no estás desarrollando correctamente tu día a día, que no te estás dejando todo, que no estás siendo la identidad que tú deseas, que seguramente te falte trabajo, te falte acciones, te falte riesgo, te falte asumir más esa identidad. Por eso Dios te lo hace saber por el sentimiento, porque el sentimiento sí puede ser más consciente
de poder controlarlo, por así decirlo, de monitorearlo para sentirte bien. Pero el pensamiento, de tantos pensamientos que tenemos a lo largo del día, es imposible casi que todos lo puedas llegar a controlar. Es imposible. Tú no puedes controlar todos tus pensamientos, sería un estrés, sería un agobio. Está pasando una ambulancia, espero que no moleste mucho, vamos a esperar. Parece que ya ha pasado, continuamos. Es como os digo, tenéis que centraros en el sentimiento, chicos, en cómo os sentís la mayor parte del tiempo. Si tú eres capaz de centrarte en tu sentimiento, sentirte bien por quien eres y por lo que vas haciendo, el resultado va a llegar inevitablemente a vuestras vidas. Yo os invito, ¿vale?, que siempre lo dejo aquí en mi descripción de los vídeos, que me sigáis en Instagram, que sigáis mi proceso diario. Ahí aporto valor diariamente, pero lo más importante, aporto mi proceso diario, quién soy todos los días y asimismo lo que hago y lo que voy consiguiendo, para que comprendáis esa fe que yo no tuve al principio, para que comprendáis cómo tenemos que ir desarrollándonos día a día y cómo podemos ir logrando esa versión y esa identidad que realmente deseamos, pero que en un principio incluso lo vemos muy lejano a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos metiendo el trabajo como si ya fuéramos, porque siempre esperamos a tener algo para nosotros sentirnos. Y ahí nos vemos en un bucle constante. Eso es lo que muchísimas personas le sacan fuera de la trayectoria. Por eso muchísimas personas no llegan a lograr lo que quieren en la vida, porque siempre tienen que tener algún tipo de validación externa para que ellos sean esa persona, para que ellos se sientan y se puedan identificar. Y entonces es una rueda que jamás termina. Hasta que no tenga, no se siente. Hasta que no se siente, no hace. Y así continuamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el tener no viene, ellos no son. Si ellos no son, no hacen. Y si no hacen, no terminan de nuevo teniendo. Por lo tanto, nunca son, nunca hacen y nunca tienen. Siempre tienes que ser por adelantado, ser agradecido con el ahora y con lo que tú das por hecho que va a llegar a tu vida. Esa es la clave. Sentirte agradecido la mayor parte del tiempo, tener fe en Jesús, poner tu mirada en Dios, en todo lo que tiene que ver dentro de ti, en tu proceso diario. Lo externo te garantizo que llega cuando tú eres obediente la mayor parte del tiempo a Dios, cuando tú lo agradas, cuando tú caminas en fe, cuando tú te apartas de todo lo externo, de todo lo material, del dinero, cuando tú tienes en el centro de tu vida sentir a Dios la mayor parte del tiempo, ser obediente, hacer su voluntad, apartarte de los mayores pecados posibles. Cuando tú tienes tanto en tu foco a Dios, cuando tú confías tanto en Él, es imposible que no obtengas resultados en tu vida. Y te digo imposible a un 100%, porque así mismo yo lo experimento diariamente. Cuando tú eres consciente de la identidad más elevada tuya, que es la que Dios quiere que tú recuerdes, cuando tú eres consciente la mayor parte del tiempo, al obedecerlo a Él y agradarlo, todos los resultados que vas deseando se desbloquean y van llegando a tu vida, como si fuera una corriente de abundancia, como si fuera el manantial de un río que no cesa. Dios te va a sujetar con unas raíces tan profundas y tan sólidas que por muchas adversidades que vayan llegando, esos resultados ni van a desaparecer, ni tú vas a terminar arrastrado por esa corriente de dificultades, porque Dios te va a sostener. Es lo más importante. Cuando tienes a Dios, tienes todo. Lo podríamos resumir en que lo tienes todo: seguridad, protección, abundancia, bienestar, salud mental, paz interior, gratitud, perspectiva, creatividad, ideas, todo. Todo, no te va a faltar absolutamente nada, pero tienes que ponerlo a Él sobre todo, sobre ti mismo. Tiene que ser tu prioridad absoluta, Dios, el centro de tu vida. Tienes que realmente dejarte guiar por Él, depositar toda tu confianza en Él, apartar tu voluntad pecaminosa, egoísta y necia, quitar esa sabiduría del mundo que no te lleva a ningún lado, o mejor dicho, te va a llevar donde todo el mundo. Tienes que poner a Dios en el centro de tu vida, en primera posición, y te garantizo que tus planes van a estar en primera posición según Dios entienda que ya eres obediente, que lo agradas, que te sientes, que trabajas como si ya fueras,
que ves su perspectiva, que creas desde su voluntad. Todo eso Dios lo valora, cada intención, cada pelo de tu cabello, cada rincón oculto, cada palabra, cada sentimiento. Tienes que obsesionarte tanto en que Dios esté en el centro de tu vida, que tu vida va a ser el centro de todos tus planes. Esto es brutal. Si tú tienes a Dios en el centro de tu vida, toda tu vida va a ser el centro del desarrollo de todos tus planes. Todos tus planes van a terminar lográndose por tener a Dios en el centro de tu vida. Pero si tú quieres tener en el centro de tu vida tus planes y Dios en un segundo plano, tanto tus planes van a estar en un segundo plano, como Dios te va a seguir manteniendo en un segundo plano para todos tus planes. Increíble. Sabiduría del gran jefe. Sabiduría de tener la mirada puesta en Él constantemente. De soltar estos mensajes con fe, con amor, sin expectativas, con la voluntad de Él, con lo mismo que a mí me ayuda diariamente y me hace consciente de ser, así mismo lo traigo a vosotros. Por eso mismo, chicos, no quiero hacer un vídeo más largo, quiero realmente que se masterice esta información, que la comprendáis y que la apliquéis. Podríamos decir resumidamente, para concluir el vídeo, que tienes que trabajar por adelantado como si ya fueras. Obsesiónate en todos los días ser consciente de cómo sería esa persona si tuviera todo lo que tú vas deseando. Cómo pensaría, cómo sentiría, qué haría, con quién se juntaría, qué dejaría, qué no haría. Piensa en todo. Pártete la cara diariamente en que esa conciencia de la persona que deseas llegue a tu vida. Que vayas quitando, que vayas sumando, que vayas quitando de aquí, de allí, de acá, de acá. Que crees esa persona por adelantado. Y de tanto que te vas a obsesionar contigo mismo, de tanto que vas a llegar al grado de la perspectiva más elevada que Dios quiere para ti, todos esos resultados van a terminar fluyendo a tu vida. Como así mismo están fluyendo en la mía. Yo no te voy a enrollar más. Yo lo único que te digo, que para que puedas comprobar este mensaje más eficazmente, vente a mi Instagram. Te lo dejo en la descripción del vídeo y vas a comprobar por ti mismo todo lo que digo en este vídeo. Asimismo, todos los mensajes que tengo en mi canal. Ve mi proceso. Vas a tener la fe que yo no tuve. Vas a tener lo que yo no pude ver. Vas a comprender lo que yo no comprendí. Vas a ver la claridad y la verdad que yo no vi en su momento. Y tú mismo vas a poder decidir qué es lo que haces en tu día a día. Es gratis, no pierdes nada. Simplemente te va a costar un voto de confianza hacia mí. Y te garantizo que no te vas a arrepentir. Te lo doy por seguro que si tú depositas un mínimo de confianza solamente en comprobar lo que te digo, tu vida cambia por completo. Tus resultados van llegando a tu vida. Así que lo dicho, chicos, gracias nuevamente por acompañarme. Os agradecería enormemente que apoyéis el contenido, no solamente por apoyo, sino para que este contenido llegue al mayor número de personas posible. Podéis compartirlo, podéis dejarme cualquier tipo de opinión en los comentarios, me encantaría saber de vosotros y así mismo interactuar. Y sin querer extenderme más, poner a Dios en el centro de vuestra vida y todos los planes los pondrá Dios para que se cumplan en el centro de vuestra vida. Gracias y nos vemos en un próximo vídeo.